Buenas noches y bienvenidos a Casa Norberto. Esta tarde presentaremos el libro Consideraciones sobre el Intellectual Property y las marcas tridimensionales en el derecho de la competencia, por su autor Fernando Echegaray de Alexio. Lo acompaña el doctor Pedro Juan Cabán Badel, quien estará a cargo de los comentarios del libro. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Casa Norberto para conocer las actividades que ofrecemos semanalmente. Le pediremos por favor poner los celulares en modo silencio de vibración para así evitar interrupciones. Gracias por su cooperación. Buenas noches a las personas que nos estén sintonizando por vía de las redes sociales y a las personas que están acá en la librería de Casa Norberto. Estamos en una nueva entrega, estamos otra vez con ustedes aquí para presentar una obra del doctor Fernando Echegaray de Alexio, abogado, ingeniero de Puerto Rico, que tiene una carrera muy prolífica, porque estamos aquí para presentar un texto y algunos de ustedes tal vez recordarán que hace no mucho presentamos otro libro de Fernando, que es uno de los juristas más prolíficos de la actualidad en Puerto Rico, con publicación de varias obras. Como se mencionó, la obra que presentamos hoy tiene que ver con la propiedad intelectual, sobre todo con el derecho de marcas y de patentes y particularmente con la marca tridimensional. De la manera que hemos estructurado la presentación, Fernando, que ya es un veterano de esta faena, voy a hacer yo unos comentarios generales sobre el libro, luego Fernando hará sus observaciones y posteriormente tendremos una especie de coloquio para dialogar sobre la obra. Bueno, tal vez es un tópico, hay gente que ya está cansada de escuchar esto, habrá otras personas que lo escuchan por primera vez, pero es un cliché decir que Puerto Rico es una jurisdicción mixta en cuanto a derecho, porque tenemos influencia de lo que suele llamarse sistemas romanistas o civilistas, que básicamente Europa continental, que a nosotros nos llega por España, y la influencia entonces del derecho común o el common law de Estados Unidos, y en el tema de propiedad intelectual se da una mezcla, digamos, interesante, porque efectivamente el derecho de propiedad intelectual en Puerto Rico en su inmensa mayoría es de ascendencia estadounidense, pero a su vez hay algunos aspectos de los derechos de autor que nos vienen de Europa, y por otra parte la obra de Fernando tiene el interés que Fernando la redactó en parte como parte de sus estudios doctorales que los realizó en España, específicamente entre la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Navarra. Y eso causa que en esta obra, muy interesante entonces realmente para juristas no solamente de Puerto Rico, sino de España, de Estados Unidos, aquellos que puedan leer en español, pues es una obra muy versátil, porque te está explicando esos dos derechos, tanto el de España como el de Estados Unidos, y las particularidades entonces del derecho puertorriqueño, las que puedan haber en esta área. La obra consta de 5 capítulos. En el primer capítulo, la introducción, y en el primer capítulo básicamente Fernando nos explica la anatomía de los derechos de autor. Le llamo anatomía de los derechos de autor porque explica cuál es el contenido del derecho de autor, tanto en su vertiente patrimonial, particularmente creo que en Estados Unidos en el derecho estadounidense dirían copyright, y la vertiente moral del derecho de autor, que mi nombre sea asociado con la obra, que esa partecita a Puerto Rico le viene, digamos, por la vía de Estados Unidos. En esa introducción y ese primer capítulo, Fernando describe esa anatomía como parte de una descripción más general de por qué la propiedad intelectual, por qué es importante
visualizar esto junto con el derecho mercantil, junto con el derecho de la competencia, particularmente lo que en el derecho estadounidense llamaríamos antitrust. Y explica Fernando, y mucho de esto lo sitúa en el llamado derecho de exclusividad. Si una persona crea una obra, sea una obra literaria, artística o en su caso un invento científico que amerita entonces una patente, y a su vez yo creo algún tipo de envase de etiqueta, alguna marca, para luego mercadear ese objeto, justo es que yo tenga algún ámbito de exclusividad, porque mi incentivo para yo pensar, para yo ponerme a trabajar, a inventar, a mejorar un diseño, a producir esa obra, es precisamente que lo invento yo y voy a tener la posibilidad de explotarlo económicamente. No que a su vez yo invento algo y entonces todo el mundo lo puede utilizar y yo no tengo ningún tipo de exclusividad y la gente se enriquece con mi esfuerzo y yo no saco nada a cambio. Así que en muy buena parte el esfuerzo en esa introducción y en ese primer capítulo es recordarnos entonces esos aspectos sobre esos derechos de propiedad intelectual y particularmente entonces eso de derecho de exclusividad y esos incentivos económicos. Voy a volver sobre este tema ya mismito. Es importante, y particularmente como se está esto transmitiendo por las redes, personas de distintas tradiciones jurídicas que puedan escuchar esto. La nomenclatura es diferente, las denominaciones, los nombres, en el derecho estadounidense y en el derecho español o las jurisdicciones tradicionalmente romanistas. En Puerto Rico, por traducción de lo estadounidense, se suele hablar de propiedad intelectual para agrupar toda la materia, toda aquella propiedad que provenga del intelecto, sean derechos de autor, sean patentes, sean incluso los derechos de marcas comerciales, incluso en la acepción amplia en Estados Unidos otros derechos como los secretos de negocios o el derecho de publicidad o lo que se conoce en los países civilistas como el derecho a la propia imagen con usos comerciales. Todo eso en el derecho estadounidense queda agrupado en una gran sombrilla en la que se habla de propiedad intelectual. En el derecho español y de la manera que se organiza la materia en jurisdicciones, de nuevo, llamadas entre comillas romanistas o civilistas, es decir, que fueron más influidas por el derecho romano y las particularidades entonces de el derecho germánico que luego influyó el derecho romano. La expresión propiedad intelectual realmente lo único a lo que se refiere es a derecho de autor. En ese tipo de jurisdicciones, cuando se habla, por ejemplo, de patentes o de otras áreas de la propiedad intelectual, se les suele llamar propiedad industrial. Entonces, Fernando utiliza esta nomenclatura y la explica también en esa introducción, en ese capítulo primero, y por eso decía que esta es una obra muy versátil y muy útil para una persona que interese adentrarse en estas cuestiones, independientemente si su entrenamiento formal, digamos inicial, sea en un lugar donde se sigue la tradición estadounidense o se sigue la tradición romanista. Bueno, retomando el hilo de la explicación que indicaba, hay un concepto al que Fernando le da muchísimo peso en ese primer capítulo y que luego será desarrollado en los subsiguientes, y es el concepto de que no es lo mismo decir exclusividad que decir monopolio. ¿En qué sentido? Cuando se habla de la exclusividad, nos estamos refiriendo a que una persona realizó alguna innovación, de nuevo, sea en un aspecto científico o en un aspecto artístico. Ahora bien, eso no significa que otras personas no puedan intentar lograr lo mismo. Bueno, pues está bien, yo llegué
lado, la funcionalidad, tú si encuentras otra manera de hacerlo, hazlo. Nadie te está prohibiendo eso. Eso lo vamos a ver, y que es una idea bien importante que luego va a remarcar Fernando cuando esté explicando el concepto de las marcas tridimensionales, y es que en muchos aspectos el énfasis está en tú puedes obtener un derecho de exclusividad, por ejemplo, en aquellos aspectos que sean más bien puramente estéticos de identificación. Pero si tú logras una innovación, y esa innovación, por ejemplo, es necesaria para que un producto pueda existir o para que ese producto se pueda conservar, de manera que si no puedes utilizar eso, no vas a tener ningún otro competidor, no, ahí tenemos un problema. Competencia siempre tiene que poder haber, si no es un monopolio, y ahí es que viene el problema. Entonces, tratar de explicar esa distinción y dónde cae exclusividad, hasta dónde llega y dónde comienza el monopolio, que es lo que no queremos, es uno de esos aspectos que Fernando discute a cabalidad en su texto, en su obra. Como había mencionado anteriormente, Fernando, además de abogado y además de empresario, es ingeniero mecánico de su formación, por lo tanto, el aspecto científico, el aspecto comercial y por supuesto el aspecto jurídico los maneja muy bien, y por eso es que es un libro que es muy accesible para incluso para personas que no tengan una formación específica en este campo, y casi me atrevería a decir yo, incluso personas que no sean abogadas pero que les interesen estos temas, sea por su labor, sea de negocios o por alguna inquietud más en el sentido científico. En los capítulos subsiguientes, 2 y 3, Fernando se dedica ya más a profundizar en lo que es el derecho de patentes y en el derecho de marcas. El derecho de patentes es la rama de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial en la sistemática romanista, que ya tiene que ver con los inventos científicos. Ahí hay una explicación muy extensa de cuál es la diferencia entre el derecho español y el derecho estadounidense. Hay una explicación muy amplia en términos de, por una parte, aquí haciendo que se comuniquen distintas tradiciones, de explicar cuál es la estructura de los sistemas en Estados Unidos y en España, de manera que quien no conozca la estructura gubernamental y administrativa de esos países, pues se informe. Además, está el concepto de cuán nueva tiene que ser una invención para que se reconozca una patente sobre ella. Entonces Fernando va comparando los criterios de España y los de Estados Unidos, buscando similitudes y buscando discrepancias o contrastes. Es en esta parte que les adelantaba que Fernando utiliza esos conceptos entonces para empezar a distinguir, caramba, vamos a ver si esto que tú descubriste es algo que va a la mera funcionalidad, o si por el contrario es algo que no es indispensable para la supervivencia del producto, sino que simplemente es una cuestión meramente estética, para determinar qué grado de exclusividad pueden tener. En estos capítulos también, yo creo que aquí está una de las partes más interesantes del libro, y creo que es la más novela, y por eso es que Fernando la lleva al título, y ya nos comentará más sobre eso, que es el concepto de marca tridimensional, que se refiere no ya al nombre del producto. Usualmente uno habla de marcas y nombres comerciales, pero le llama marca tridimensional porque se refiere al envase, aquello que contiene el producto, y cómo esa forma distintiva que puede tener el producto hace que ya las personas lo identifiquen meramente con ver la botella, por ejemplo, el envase, la caja, no meramente por el nombre del producto, sino además por la forma que tiene. Yo disfruté mucho ese capítulo de la obra, y creo que quien lea la obra también lo disfrutará,
cuando este envase, por ejemplo, es importante para que el producto no perezca, y entonces ahí tu exclusividad va a ser mucho más limitada, porque si no eliminarías el rango de la competencia. Y cuando es meramente una cuestión estética, es una cuestión estética para que sea bonito, para que la gente lo vea y se encariñe, lo puede identificar y lo compra, pero no hay una funcionalidad en sentido científico estricto. Y de nuevo, o sea, toda la explicación en esos capítulos, incluso con los diagramas de qué significa esto, cómo se va manejando en Estados Unidos y cómo se está cogiendo el concepto en España, es esencialmente el contenido de esos capítulos 2 y 3. En el capítulo 4 empezamos ya a recombinar, es decir, Fernando ya en esa parte de la obra, habiendo ya dejado una discusión amplia sobre derechos de autor, tanto el concepto patrimonial como el concepto moral, habiendo hablado ya sobre patentes, habiendo hablado ya sobre marcas y sobre el concepto de marca tridimensional, entonces lo que va a buscar es a discutir jurisprudencia reciente, sobre todo de Estados Unidos, porque en esto va a la vanguardia, y plantearse casos en los cuales están implicados más de uno de los derechos discutidos. A la misma vez en un litigio entonces tienes una infracción de una patente, pero también de un derecho de marca, tal vez de un derecho de marca tridimensional, e incluso de derechos de autor. Ahí empieza también a haber otro tipo de implicaciones, incluyendo el derecho constitucional a la libertad de expresión, porque en ocasiones, oye, pero espérate, que no puedo utilizar esta palabra, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué barbaridad? Así que jurídicamente, artísticamente y científicamente, pues es algo muy rico, porque en estos litigios están implicadas todas estas cuestiones a la vez, y por supuesto lo que está de fondo, que es la cuestión económica y comercial, de que bueno, no estoy pagando, o sea, y yo puse aquí un dinero para producir algo, para crearlo y después para comercializarlo. En ese capítulo, sin duda, Fernando dejó, bueno, no quiero decir lo mejor para el final, pero en un sentido lo más gustador, algo que es muy interesante, que es Fernando analizando el litigio entre Apple y Samsung, una jornada que seguramente habrá sido tremendamente lucrativa para los abogados de ambas compañías, para las compañías como tal, yo no sé cuán rentable haya sido, pero para los abogados definitivamente les fue muy bien. Ya el quinto capítulo es una especie de síntesis, una conclusión, en la que Fernando realiza, digamos, un resumen, o sea, de lo que se ha discutido a lo largo del libro. Va entonces haciendo una comparación, resaltando entonces en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los países, qué es lo más, a su juicio, relevante, lo más interesante. En ese capítulo también nos anuncia algo que va a venir en los apéndices, y es que el libro tiene hacia el final unas tablas en las cuales, digamos, una consulta rápida de diferencias y semejanzas entre las figuras jurídicas, entre los conceptos en cada uno de los países objeto de estudio, y bueno, que es muy útil. No vaya a la gente a coger el libro, oye, déjame ver la pista atrás y ya está. No, compre el libro completo, pero sí que es de agradecer cuando uno está investigando, uno está estudiando, tienes un caso, que alguien por lo menos se tome el trabajo de simplificarlo y de resumirlo de esa manera, particularmente cuando son áreas del derecho como esta, muy técnicas, muy complejas, y pues es de agradecer que alguien que ha estudiado y que tiene mucha experiencia, no solamente por lo que estudió, sino experiencia práctica de la vida, de los negocios, lo haga. No quiero terminar esta primera parte antes de darle la palabra a Fernando sin decir que me gusta recalcarlo, que este libro es parte de su andadura, de su estudio
cosa que Fernando sabe que a mí me gusta resaltar es que es muy singular. Y aquí digo singular en el sentido del término de es inusual que en Puerto Rico se publiquen libros sobre propiedad intelectual. Básicamente está el libro de don Pedro Salazar, En paz descanse, que es un libro que trata sobre la propiedad intelectual en términos generales, pero aparte de eso, pare de contar. Así que básicamente que haya un libro sobre propiedad intelectual escrito por un jurista de Puerto Rico en español y presentado en Puerto Rico, bueno, eso ya de por sí es un hecho histórico y yo estoy muy contento, muy orgulloso de Fernando que lo haya hecho, muy contento de poder estar aquí con él presentando el libro y comentándolo. Y pues bueno, Fernando, tienes la palabra y seguiremos ahora comentando los diversos aspectos de tu obra. Bueno, buenas noches a todos. No sé, me oyen por aquí. Un placer en verlo, Dios mío, hace tiempo que no lo veía. Pero bueno, compañeros de estudio también, de la Universidad Complutense, del doctorado y eso. A todos, un placer conocerlo, señor. Para mí es un orgullo estar esta noche aquí y agradezco mucho a Pedro que saque de su tiempo, ¿verdad? Y obviamente Pedro me ayudó con el prólogo y ha leído el libro y lo conoce, lo ha hablado tan bien que, Dios mío, no veo que que pueda abundar algo distinto de lo que has dicho. Ha sido perfecto, la verdad que sí. El libro se ha hecho con mucho corazón, se ha hecho para ayudar a los estudiantes, a los profesores, a los profesionales en este campo, a conocer un poquito más de la experiencia que yo he tenido en el ámbito profesional y que he aprendido en el estudio, en la Universidad Complutense en Madrid, en la Universidad de Navarra. Y es un libro que hasta lo vendemos bien barato porque lo que queremos es que se pase hacia adelante el conocimiento, ¿verdad? Es como un pequeño legado que yo humildemente estoy haciendo en ese sentido por el fin de ayudar a nuestra sociedad, que es importante, porque los puertorriqueños tenemos que ayudarnos. Y en esa parte, pues, yo estoy muy comprometido. Del libro le puedo decir que empieza en su primer capítulo hablando de los derechos de autor, derechos de patente, como muy bien dijo Pedro. Hago la salvedad de que en Puerto Rico, pues, sobre derechos de patente, pues no tenemos ninguna ley. La ley que hay es la ley americana, ¿no? Que es a través de lo que se llama USPTO, ¿verdad? El United States Patent and Trademark Office, que es la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos, la que si usted quiere hacer una patente, pues tiene que ir allá, porque no hay una ley local que eso se logre. Pero no solo es Puerto Rico, sino son todos los estados y todos los territorios, ¿verdad? Eso está bien regulado sobre las patentes. Sobre las marcas, pues es distinto. Las marcas, pues hay una ley federal que se llama la ley Laham, pero no ocupa el campo. Cuando yo digo no ocupa el campo, significa que cada estado puede tener su propia ley federal, estatal sobre marcas y la puede aplicar siempre y cuando pues no evite los objetivos o propósitos del Congreso, ¿verdad? Cuando promulgó esa ley Laham. Pasa lo mismo con la ley de secretos de negocio. ¿Puede decir un poquito qué quiere decir marca? Marca, porque marca es un signo distintivo. Las marcas son, por ejemplo, no sé, un ejemplo puede ser Pampers, ustedes saben pañales, ¿verdad? Pues, exacto, pues por ejemplo, en el caso de Pampers es distinto, es más agresivo porque Pampers ya la persona piensa en pañales de niños, automáticamente, aunque vaya y se ve, búscate unos Pampers y compra y busca otra marca, por ejemplo. Un carro, ¿cuál es la marca? ¿Nissan o es? Bueno, pues el Toyota, Nissan. Pero el que lo hace es la marca, no es el modelo, o sea. Ok, vamos a explicarlo, ok, sí, lo voy a aclarar. La marca es el distintivo que la persona busca y lo busca porque tiene una reputación de calidad sobre el producto o el servicio. Por ejemplo, los pollos Torrico, que todo el mundo de igualito, Puerto Rico, los pollos Torrico son pollos de Puerto Rico, es de Puerto Rico. Los pollos Tyson, por eso que es marca Tyson, que saben que es americano. Es que al consumidor como tal, usuario del mercado, le da una descripción de dónde es el origen del producto o el servicio. Esa es la marca. Ahora, la marca puede ser, que voy a hablar ahorita, el producto mismo. Como, ¿verdad? Eso tendré un ratito, pero no sé si le aclaré más o menos. Sí, perfecto, gracias. Ok, pues como más o menos. Pues nada, los derechos de exclusividad, la ventaja que tienen es que ayudan a la sociedad a buscar personas
que piensen, que inventen algo, que desarrollen algo, y entonces le dan el privilegio, porque obviamente si gastó dinero en hacerlo, si fue su creatividad, en poder tener un término para atrás de recobrar su inversión y tener una ganancia, porque es justo, es razonable. Y los padres de la Constitución lo hicieron cuando hicieron la Constitución de los Estados Unidos, y pusieron la cláusula octava de la sección octava del artículo primero de la Constitución, que habla sobre el derecho de exclusividad de autores y patentes, básicamente permitiéndole a los autores y el patente ese derecho por un término. En términos de la patente son 20 años, en términos de los autores son 70 años más la vida del autor más 70 años, más de un siglo, es bastante. Fuera de eso, pues el Congreso de los Estados Unidos promulgó leyes distintas. Estamos hablando del ámbito federal, ¿no? Promulgó la ley Lanham que acabo de mencionar y promulgó la ley de derechos de secretos de negocio, pero eso lo hizo a través de la cláusula de comercio interestatal, que es distinta. Entonces, a través de esa cláusula, pues como permite que el Congreso desarrolle y promulgue leyes en el ámbito comercial, pues sacaron esas dos leyes. La de marca, a diferencia de la de patente y la de autor, que tiene unos términos fijos de ley, ¿cuánto? 20 años y la vida del autor más 70. La de marca, si usted la tiene por 10 años, pero la puede renovar 10 años más y lo puede tener a perpetuidad, que es otra cosa distinta. Entonces eso pues tiene sus ventajas y sus desventajas, que hablaré un poquito más sobre eso más abajo, sobre lo que son los secretos de negocio, la ley de secretos de negocio. Pues esa es distinta, esa es a perpetuidad mientras usted mantenga el secreto. Por ejemplo, un secreto que es bien famoso, que nadie lo conoce, es el de Coca-Cola, ¿verdad? La fórmula de Coca-Cola lleva 100 y pico de años. Por ejemplo, otro secreto que es bien famoso, que es los 11 condimentos de Kentucky Fried Chicken, que tampoco nadie lo conoce. De hecho, en el caso de Kentucky, me parece que esos condimentos están divididos entre 2 o 3 distintos fabricantes del producto, cosa de evitar de que eso se tenga conocimiento, porque a diferencia de la patente y los otros, cuando el secreto se conoce ya se pierde ese derecho. Dentro de eso pues hablaremos un poquito después en otro libro que estamos trabajando, Pedrito hablará de eso más tarde. Pero en resumidas cuentas, los derechos de exclusividad nos ayudan a todos en la sociedad y nos ayudan a desarrollar cosas nuevas, noveles, y es importante para la sociedad. Dentro de esos derechos que estaba hablando, pues están las marcas tridimensionales, que fue lo que estaba adelante el señor, y traje un ejemplo aquí que me tuve que quitar un zapato a Abril es mi nieta, un zapatito, un Crocs, y se lo pedí prestado, ¿verdad? Se lo devolveré esta noche o mañana. En este caso de este Crocs, el producto es la marca. A diferencia, por ejemplo, Pollo Torrico, pues está la marca de Pollo Torrico, ¿verdad? Pero no es que el pollo sea la marca Torrico, sino es que el pollo, el manufacturero se llama Torrico. En este caso, Crocs es el producto. Y son cosas tridimensionales que ocurren, que uno no sabe. Uno lo ve y dice, pues tremendo, pero ahora voy a hacer un ejemplo aquí de un retratito. Vamos a ver si lo podemos buscar por aquí un minutito. Rápidamente. Ajá. Pues aquí le estoy. Es que esto tiene que ser gráfico, porque no hay mejor prueba que una foto en el tribunal. Y yo, post público, los abogados sabemos que es así. Mi nieta llegó, tremendo. Buenas noches. Aquí estamos viendo, pues nada, lo que se conoce como un bulldozer, ¿verdad? Un equipo pesado, ¿verdad? Ese equipo pesado, pues si ustedes se dan cuenta, tienen dos ruedas que empujan, ¿verdad? Dos piñones que empujan la máquina. Pues hace como 20 años atrás, 25, Caterpillar diseñó un equipo que tenía 3 piñones. Entonces este equipo que tenía 3 piñones sacó una patente. Y la patente pues dura en esa época 17 años, ahora dura 20. Y después que se expiró esa patente, ellos dijeron, pero ahora vamos a pasarla como una marca tridimensional. Y si la logramos aprobar, pues la tenemos a perpetuidad toda la vida y nadie lo puede copiar. Porque cada 10 años, si tú pagas las tasas de renovar, pues la puedes usar. Y esto, pues cuando llegó a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, allí le dijeron, no, porque esto es funcional, ¿sabes? Esto nadie, si tú lo haces, ningún otro manufacturero lo puede copiar.
y ahí lo evitaron. O sea que las marcas tridimensionales, si son funcionales, si no hay hay formas de hacerlo alternativamente o más económico o algo, es un diseño único, usted no puede copiarlo con una marca, pero si pasa, pues lo tiene a perpetuidad. Una cosa que pasa son por las patentes de diseño. Las de diseño no son funcionales, son pues, es como tú lo diseñas, pues, una patente de usted diseña algo muy bonito, saca una patente de 15 años y después lo puede perpetuar por una marca por toda la vida, mientras usted pasa los 10 años y lo logra. Eso casi nadie lo sabe, es una cosa que yo, pues nada, dentro de los estudios que hicimos, pues averiguamos y la estamos publicando, que es una cosa, pues nada, buena en un sentido y, ¿verdad? Y en otro es que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero son ejemplos que se hacen. Hay otras cosas que suceden. Por ejemplo, en las marcas, los derechos de exclusividad, en este caso, le traigo a Jane Walker. Las muchachas están bien al día en esto, en ese sentido. Pues aquí tenemos una marca que se llama Jane Walker, pero sin embargo, la señora con los colores que tiene, ¿verdad? Las botas victorianas y el sombrero victoriano y las botas altas, pues hay un derecho de autor de la persona que diseñó eso, y a la misma vez hay un derecho de marca en el mismo objeto. O sea que los derechos de exclusividad se combinan y no hay ninguna situación por qué no se pueden combinar ni se pueden usar unos en contra de otros. Pero los dos pertenecen a la misma... Exacto, a la misma. Bueno, el que diseñó el autor que hizo el dibujo tiene un derecho de autor sobre eso y el de la marca tiene otro derecho. Tuvieron que haberle pagado a él por eso, exactamente. Es un ejemplos que suceden en el mundo de los derechos de exclusividad. Otro que puedo traer por aquí estos son marcas tridimensionales, ¿no? Aquí la marca es la botella con que dice Carta Nevada. Esto es un caso que se vio en los tribunales de España y se determinó que era una marca tridimensional. No es la botella como tal, sino es lo que tiene la botella, ¿no? Los objetos de identificación como tal. Y son marcas que se registran y al registrarlas, pues lo que sucede es que nadie más puede registrar ese tipo de marca. El empaque, exactamente, lo que se llama el trade dress en Estados Unidos. Exactamente. Entonces aquí tenemos la botella clásica de Coca-Cola, que también es una marca tridimensional desde hace muchos años, y básicamente pues el producto es la botella, como tal, que no la pueden copiar. Son cosas que la ley provee y le dan alternativas a todos. Pues básicamente el libro pues está bastante bien documentado en esa parte, tiene mucha jurisprudencia sobre distintos casos que se han visto en los tribunales de Estados Unidos específicamente. En Puerto Rico se ha visto bien poco caso. En Puerto Rico no hay mucho caso. Registrar una marca no es tan sencillo. Después que usted la solicita, los técnicos de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de Puerto Rico evalúan a ver si no hay una marca igual con un número, ¿verdad? Para evitar la duplicidad. Después de eso sale y se publica en una gaceta. Esa gaceta está 30 días a ver si alguien se opone. Si nadie se opone, entonces sacan lo que se llama un notice of allowance, ¿verdad? Ahí le permiten a la persona entonces utilizar la marca de mercado y tiene 6 meses para utilizarla y lo puede, si no lo consigue, puede lograrlo hasta 3 años, volver a repetirlo en ese sentido. O sea que el libro, pues, como Pedro también, pues no tengo mucho que decir sobre el tema. Es un libro que se ha hecho con mucho corazón, un libro que lo que queremos es que el conocimiento llegue a nuestros estudiantes, a los profesores si tienen algún tipo de vacío en algo, ¿verdad? Y los profesionales del derecho, y estamos con la mejor disposición aquí contigo, ¿verdad? Mire, yo le pido, ustedes perdonen que yo sea tan entrometido. Nunca. Mire, mi papá estudió en la Universidad Complutense de Madrid. Y yo viví en Madrid mientras mi papá estudiaba. Yo viví casi 6 años en Madrid. Ya, tremendo. Vivía en Ciudad Jardín, no sé si usted, al norte de... Sí, yo sé, exacto, al norte de la universidad. Y estudiaba en el colegio del Sagrado Corazón. Lo que era General Mora, la avenida aquella que ahora es el Príncipe de Vergara. Sí, Príncipe de Vergara, claro. Wow, pues conoce muy bien.
Tremendo. Sí, no, ¿Y su papá cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? se llamaba Enrique Puyal, el doctor Enrique Puyal Ponce. Ah, ok. Además de eso, soy científico. Ah, tremendo. Tengo un doctorado en farmacología. Ah, pues un placer conocerlo. Un placer. Gracias. Pero qué bueno que esté compartiendo con nosotros esta noche. Para mí es un placer, la verdad que sí. Una sorpresa, pero... Tremendo. No, igualmente para mí de corazón. Lo digo. Sí, y bueno, es interesante que comente eso porque precisamente este libro de Fernando y sus estudios doctorales los encausa por un programa de la Universidad Complutense de Madrid que se imparte en Puerto Rico, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y que vienen profesores de España a impartir los cursos de Derecho de posgrado. Y bueno, hay un recuerdo afectuoso siempre al doctor José Ignacio Rubio San Román, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y para la doctora Rosa Moreno, catedrática de Derecho Civil y directora del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues ahí fue que Fernando realizó sus estudios de maestría en ese programa aquí en Puerto Rico, y ya luego posteriormente se trasladó a España para completarlo. El doctorado lo completé en la Universidad Complutense y la investigación la hice en la Universidad de Navarra con el doctor Eduardo María Valcuesta. Gracias a Dios tuvimos una muy buena relación y aprendí mucho allí. La verdad, es un mundo distinto, un mundo de mucho corazón, mucho empuje, de buena fe en el sentido positivo, ¿no? de crear cosas que ayuden a la sociedad, vamos a ponerlo así. Y ese compromiso pues lo tenemos nosotros, igual que Pedro. Estamos aquí dando la milla de eso. Yo leo la ABC casi todo el día. ¿Perdón? Yo leo la ABC casi todo el día. Ah, ok, tremendo. Sí, es el periódico de España. Sí, sí. Es un placer. Fernando, mencionaste ahorita los secretos de negocios y sé que estás trabajando en una obra sobre ese tema. Después te voy a pedir que nos hables un poquito más sobre eso, pero con los secretos de negocios se da algo interesante, pasa también con las marcas, y como mencionamos anteriormente, a diferencia de las patentes y a diferencia de los derechos patrimoniales de autor, estas son materias donde en la legislación federal no ocupa el campo, así que coexiste entonces la legislación sobre secretos de negocios de Puerto Rico, coexiste también una legislación de Puerto Rico sobre marcas y nombres comerciales con la federal. Entonces, te pregunto, y entonces ya eso nos sirve también de un pie para hablar de tu próxima obra, ¿qué particularidades cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué cuidados hay que tener tanto, ya no solamente como abogado o abogada, sino también como empresario, cuando tú manejas ese tipo de derecho, que tienes tanto una legislación, digamos, local como federal, vis a vis a esas situaciones donde la legislación federal ocupa el campo? Bueno, básicamente lo que son la ley de autor, de derecho de autor y de marca, pues el copyright ocupa el campo en la parte patrimonial de todo lo que tiene que ver con derecho de autor. En la de patente pues es completa también. En ese sentido, la de marca pues no, la ley LAM se permite que los estados pues promulguen sus propias leyes, pero no dice nada sobre, no es explícito diciendo, mire, sí lo pueden hacer. La de ley de derechos de secretos comerciales, que se llama DTCA, el Defense Trade Secret Act, es explícito diciendo que permite que los territorios, los estados y todo promulguen sus propias leyes y no ocupa el campo para nada. Obviamente, si va en contra de los objetivos y los propósitos del Congreso de los Estados Unidos, pues sería un conflict preemption, ¿no? Lo que se llama, ¿verdad? Un desplazamiento conflictivo, ¿verdad? Porque va en contra de los propósitos y lo pueden, ¿verdad? Desplazar. Pero no es el caso, no sucede. Esa legislación es muy buena, es buenísima en el sentido de que las patentes, cuando usted va a sacar una patente es bien sumamente difícil, hay que pagar un dinero, hay que estar seguro que sea algo novel, que no sea obvio, que sea útil, hay 20 parámetros que hay que seguir. Cuando usted tiene algo que es un secreto de negocio, como puede ser un pan, que usted tiene una fórmula, lo hornea en una panadería, y usted
esa receta la guarda y a las personas que usted le pasa esa receta le firman un acuerdo de confidencialidad donde no pueden divulgar esa receta y usted tiene esa fórmula guardada, eso es un secreto de negocio y la ley permite que lo tenga en perpetuidad mientras no se sepa el secreto bajo unas condiciones, la ley de Puerto Rico y la ley federal. Y la ventaja sobre eso es que no hay que pagar nada, no hay que registrarla en ningún sitio. Por ejemplo, la ley de derechos de autor, pues está el registro del autor, en la de la patente, pues está la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, y en la de marcas pues está el USPTO también la misma, y la de Puerto Rico, ¿no? Pero en lo que son secretos comerciales no existe eso. Es usted que usted toma las provisiones que dice la ley y si las mantiene, usted domina y tiene un derecho exclusivo sobre el uso de una receta. Ahorita hice el ejemplo de la fórmula de Coca-Cola, que ellos no tienen una patente sobre la Coca-Cola, ellos lo que tienen es el derecho de secreto de negocio y llevan 100 y pico de años más o menos. Hablé de lo que es el Kentucky, los 11 condimentos del adobo de Kentucky, es lo mismo, llevan no sé cuánto tiempo llevan, pero llevan muchos años, y son cosas que la ley provee, que uno lo desconoce, y como no lo desconoce, pues no los utiliza, pero el libro, en particular, yo me enfoqué en lo que son derechos registrables, que son de autor, patente y marca. El próximo que estamos trabajando es sobre, me preguntaste, secretos comerciales. Digo, con la patente, entre otras cosas, un área bastante difícil para practicar, sí, porque tienes que tener estudios subgraduados en disciplinas científicas y ciencias puras o en ingeniería, estudiar derecho y luego hacer una reválida. Así que es bastante complicado. Es sumamente técnico. De hecho, está lo que se llama el estado de la técnica. Valga la redundancia, dije técnico y técnica. El estado de la técnica es la persona, el científico que evalúa ese diseño que usted lleve allí, tiene que determinar que no es obvio, que es nuevo y que no existe, que es algo nuevo, para que entonces tenga una patente de 20 años y a usted tener la patente usted tiene que publicar toda la información cómo hacer eso y después en 20 años eso entra en dominio público y hay una fuerte política pública en los Estados Unidos de copiar todo después que acaba el derecho de exclusividad. Básicamente no hay forma de evitar que no se copie porque es un derecho bien fuerte que tienen en Estados Unidos. En España es distinto. En España tiene el artículo 11.2 de la ley de competencia desleal, que aunque no esté registrado, si le copian algo que usted ha utilizado en el mercado, pues usted puede levantar una defensa. Pero en Estados Unidos, una vez se pide una patenta o se pide los derechos de autor, que son la vida del autor más 70 años, eso entra en dominio público y cualquier persona lo puede copiar, ¿no? Y se busca también, tiene un principio, ¿por qué? Es pues, para fomentar que el desarrollo de la humanidad, porque también si usted coge eso y lo guarda para usted, pues entonces como que la cosa se aguanta, ¿no? Porque hay cosas que cuando eso sucede, pues se mejoran, porque tiene una idea y se hizo algo, y de pronto dice, pues siguen mejorando y nos ayudan a todos en la sociedad. Y esos son los principios básicos de por qué se permiten estos derechos de exclusividad que se desarrollan en distintos países. Fernando, antes de hablar un poquito más y hacer una última reflexión acerca de la obra que presentamos hoy. Esta obra sobre el secreto de negocio en la que estás trabajando, habla de España también, vas a estar investigando en España. Sí, bueno, sí, voy, de hecho, ahora en enero, si Dios permite, febrero, voy a estar allá haciendo la investigación en la Universidad Complutense, voy hacia allá, y la de Navaja también. La ventaja que esas universidades tienen libros de Estados Unidos y de España, entonces es como más fácil en el sentido de la investigación como tal. Porque si no, pues es bien complicado, porque online uno puede conseguir documentos, pero no es lo mismo estar físicamente en una biblioteca y entonces uno se sienta aquí mismo y dice, pues mira, en la esquina allí, en aquel sitio está el libro, y tú vas y lo sacas y lo ves y lo puedes entonces reproducir y citar con fundamento. Y ese trabajo pues lo vamos a empezar a hacer ya mismo pronto, si Dios permite. Así que muy importante porque un periódico de Puerto Rico publicó recientemente que se espera que el volumen de negocios entre España y Puerto Rico aumente. Sí, así que muy oportuna tu obra. Pues bueno, de nuevo, el libro Consideraciones sobre el Intellectual Property y las marcas
entre España, Estados Unidos y Puerto Rico, del que es autor, el doctor Fernando Juan Echegaray D'Alexio. Hemos estado presentando esa obra hoy. Siempre me gusta decir que el libro está dedicado a la memoria de tu de mi mamá, pues, bendito sea mi corazón, imagínate, de doña Norma D'Alexio Delgado, así que falleció hace 5 años. La verdad que le agradezco tanto, y toda nuestra familia le agradece tanto la unión familiar que mantuvo con todos nosotros y la hemos mantenido después que ella no está con nosotros. Así que, mami, te quiero mucho. Fernando, ¿algo más que quisieras comentar sobre la obra? Bueno, nada, los invito, está disponible aquí, tiene, como hablé ahorita, tiene un sentido, se ha desarrollado con un fin de ayuda social, de pasar esa información, de esa investigación que nosotros hicimos, que fue parte de la tesis que hice en la Universidad Complutense. Y la estamos dando, realmente no, le pusimos un precio porque tiene un valor siempre hacer un libro, ¿no? Pero más allá de eso, ninguno otro más que no sea que la sociedad nuestra, pues, esa información se quede para nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, para, pues, tratar de buscar un bien social para todos. En ese sentido, ese ha sido mi compromiso, y la verdad que estamos aquí en la mejor disposición y espero que lo disfruten. Es bastante sencilla de leer, trabajé un poquito en la forma de la redacción porque es un tema bastante técnico, y busqué la forma de que cualquier persona, no tiene que ser abogado para entender el mensaje que se da, ¿verdad? Las leyes que, como tal, buscando la forma de que sea disponible a todos los que quieran aprender un poquito sobre lo que es la propiedad intelectual, que está al lado de nosotros todos los días. Nosotros vivimos con la propiedad intelectual todos los días, en todos los sentidos. En lo que uno hace, en lo que tú lees, en lo que tú te montas en un carro, en lo que tú haces todos los días, está al lado de nosotros. Así que nada, Dios los bendiga mucho, y estoy más que contento de estar esta noche aquí y conocerlo a usted. Qué bueno, doctor. Para mí ha sido un placer, y bendito, y qué lástima no ser a su papá, pero debió haber sido un gran ser humano. Así que la verdad que sí. Estamos aquí. Bueno, buenas noches a todos, y no sé. Nada, Fernando, sigue escribiendo, que te seguiremos leyendo. Gracias a todos.